Son las 2 de la tarde, 4 minutos. Ya estamos de vuelta. Bienvenidos a nuestra programación Radio Fe, sembrando la sana doctrina. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor, amén, en nuestro programa radial, Doctrina Apostólica. Amén, muy contento de estar junto a ustedes en este hermoso tiempo que el Señor nos regala aquí en Radio Fe 1460M. Gracias al Señor que podemos estar junto a usted aquí de manera presencial en nuestro programa. Y quien les saluda, mis amados hermanos, es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Vaya un abrazo pero gigante a cada uno de ustedes, mis amados hermanos en Cristo. Amén. Tenemos, hermano, el programa habitualmente de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en su Radio Fe. Hoy día, hermano, ya estamos a viernes 30 de enero. Ya estamos a viernes 30 de enero, mis amados hermanos, y ya tenemos que comenzar a reunir los recursos para nuestro programa radial. Amén. Así que aquellos que quieran ser parte de nuestros colaboradores, anímense a poder contribuir a nuestro programa, ya que de esa manera podremos seguir en esta radio, que es la Radio Fe, la radio de la senda antigua, la radio de la sana doctrina. Qué alegría, mis amados, de estar junto a ustedes y poder compartir la gloriosa palabra del Señor. ¿Ya? Así que escríbanos ahí al más 569 53 18 65 85, más 569 53 18 65 85. También nos puede saludar, mis amados hermanos, al correo ahí a doctrinaapostolica@gmail.com, doctrinaapostolica@gmail.com. Esa es la línea de la bendición. Qué lindo el que podamos, hermano, reunirnos, compartir con ustedes la gloriosa palabra del Señor. Si usted tiene alguna consulta bíblica, nos la puede hacer allí, hermano, a doctrinaapostolica@gmail.com, o nos la puede hacer allí al WhatsApp más 569 53 18 65 85, más 569 53 18 65 85. Ahí usted escríbame, hermano, y nosotros con tiempo le podremos responder la pregunta bíblica, si el Señor así nos lo permite. Ya tenemos las 2:08. Nosotros, hermano, estamos haciendo un estudio hace bastantes días, un estudio acerca de el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo, ahora vamos en el capítulo 6. Ha sido una tremenda bendición, hermano. Ya estudiamos el libro de Zacarías, el libro de Malaquías. Lo vamos estudiando versículo por versículo. Ya tomamos párrafos y vamos exhortando la enseñanza de la palabra. Y en ocasiones lo sacamos en un en vivo, y en otra oportunidad, hermano, simplemente compartimos entre los presentes, ¿ya? Así que
anímese usted a poder hacer un estudio bíblico, mis amados hermanos, ahí en su iglesia, en su casa, con su familia. Vaya haciendo un estudio sistemático de algún libro de las Escrituras, versículo por versículo. Oiga, y Dios lo va a bendecir de una manera extraordinaria. Es una tremenda bendición, hermano. Y hay que reconocer que hay partes de la Escritura que son sencillas, cualquier persona las puede entender, aún la persona, digamos, que usted considere que tiene menos preparación, lo puede entender, ¿ya? Porque son partes sumamente claras. El Evangelio, para predicarlo, para enseñarlo, es sencillo, ¿ya? Donde digamos, alguien podría decir, no, hay partes que yo no entiendo de que Cristo murió por nosotros en la cruz. No, eso lo entiende cualquier persona, diferente que lo acepte. El soberbio no lo acepta, pero el Evangelio es muy claro, muy sencilla la parte central. Ya, pero juntamente con aquello también debemos reconocer que hay porciones de las Escrituras que no son tan sencillas, ya, que nos demandan, mis amados hermanos, que nos demandan un estudio, que nos demandan una reflexión, que nos demandan, hermano, el poder estudiar, ¿ya? Entonces, hay gente que piensa, hermano, que simplemente con una lectura sencilla va a leer, y lo va a entender. Claro, hay partes que son sencillas, pero hay otras partes, hermano, que no son tan sencillas. Y allí donde nosotros necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe la Escritura. A ver si me puede traer el enchufe para poder cargar, por favor. Entonces, hay partes de la Escritura, hermano, que no son tan sencillas. Entonces, aquello demanda oración, lectura de la Biblia y estudio. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tomar el estudio de la palabra de la manera más seria posible, ¿ya? Así que, hermanos, nos vamos a preparar precisamente para hablar un poquito acerca de aquello en este día viernes 30. Estamos día viernes 30 de enero del año 2026. Es una tremenda bendición que podamos estar juntos en este día. Menos sabemos hasta cuándo estaremos en Radio Fe, hasta que el Señor nos permita seguir pagando el programa. Continuaremos en Radio Fe. Entonces tenemos que aprovechar. En la Radio Plenitud estuvimos 2 años y medio más o menos, y fue de tremenda bendición. Y, hermano, bueno, después nos retiramos de allí. Estuvimos en la Radio Alfa y Omega también allá en San José de Maipo. Entonces esperamos tener el tiempo y los recursos económicos para pagar el programa radial. Así que queremos animar a todos nuestros amados hermanos de la Radio Fe, a nuestros auditores, a que puedan contribuir a nuestro programa radial para que podamos pagar este mes que ya comienza, hermano, pronto, para poder estar durante todo ese mes hasta el día 11 del siguiente mes. Así que les animamos a que puedan ser parte de nuestros colaboradores, ya para la gloria del Señor. Amén. Lo vamos a enchufar aquí, esto, ya que me conseguí un cargador. Ahí sí, gracias hermano Steven. Así que vamos a ir a la oración. Es su programa Doctrina Apostólica. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darle muchas gracias, mi Dios,
por darme esta gran oportunidad de estar aquí en Radio Fe. Gracias. Gracias, Padre mío, porque me acompañó a poder hacer el trámite que hicimos en la mañana y luego nos concedió el poder llegar acá hasta este lugar. Padre, concédanos, mi Dios, el poder ser instrumento en sus manos. Concédame a mí el ser útil para la obra de Dios. Bendiga a mis amados hermanos que están ahí en sintonía. Ayúdelos. Padre, especialmente a aquellos que están pasando problemas, dificultades, que están lidiando con situaciones imposibles de resolver. Ayude a sus hijos. Padre, concédales esa ayuda sobrenatural de lo alto. Concédales, Padre mío, el perdón, la restauración, la sanidad, la liberación, el milagro físico, el milagro financiero, el milagro familiar. Dios, ayuda a mis hermanos por misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, y sane, Padre mío, aquellos que están enfermos hace tanto tiempo, sánelos por misericordia, Padre, y conforme a su bondad, Padre mío, conceda a usted, mi Dios, que este programa sea de grande edificación para la gloria de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sometimes hallelujah, sometimes Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Ya estamos de regreso, mis amados. Qué bendición de estar junto a ustedes. Quería que pudiésemos leer este pasaje bíblico, hermano, que tengo acá en Segunda de Pedro. Estamos hablando de que hay cosas que son sencillas de comprender en la Escritura. Ya la parte central del Evangelio, hermano, es muy sencilla. Cualquier persona que se disponga en las manos de Dios lo puede entender. Pero hay otras, hermano, que no son tan sencillas de comprender y que la Escritura nos demanda un estudio, una lectura, una reflexión, oración. Hay que pedirle iluminación al Espíritu. Entonces, muchas veces, hermano, por el contrario, nosotros somos negligentes. De repente leemos la palabra y hay alguna cosa que no entendemos. Entonces decimos, ya no, esta parte no la entiendo y paso a la siguiente. Pero esa no es la actitud, hermano, que debemos tener. Debemos esforzarnos en aprender la palabra de Dios. ¿Qué pasaje bíblico es, hermano Richard? El pasaje bíblico es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya? Miren cómo dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casi en todas sus epístolas, vamos a hablar del verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia, hermano. Oiga, qué necesaria es la paciencia. Impresionante. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, es para salvación. Amén. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Tenía una sabiduría tremenda Pablo. Os ha escrito. O sea, tanto Pedro como Pablo habían hablado de la salvación y de cómo hay un factor predominante en la salvación que tenemos que tener para que sea efectiva, que es la paciencia. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Oh, qué lindo, hermano. La sabiduría que le ha sido ¿dada por quién? Por Dios. ¿Ve? O sea, Pedro sabía Pedro era un hombre humilde.
Pedro era un hombre humilde, que Pedro podía reconocer el ministerio tremendo que había en Pablo. Pedro podía reconocer, hermano, que Pablo tenía una sabiduría extraordinaria. ¿Se dan cuenta, no? O sea, un hombre de Dios, qué lindo esto ya, un hombre de Dios que es Pedro, reconoce que Pablo tiene una sabiduría tremenda. Lo reconoce. No se siente incómodo, no se siente molesto por reconocer que hay alguien que tenga una gracia, una sabiduría que Dios le ha dado. Oiga, esto nos dice mucho. ¿Qué piensa usted? Esto nos dice mucho porque, sobre todo en el campo del liderazgo, la gente no reconoce cuando Dios es un predicador, un evangelista, un hermano. De repente los líderes no reconocen. No reconocen que Dios usa a ese hermano. No reconocen que Dios usa a esa hermana. No reconocen que Dios usa a otro. Les cuesta. Pero aquí vemos en Pedro un hombre espiritual. Un hombre que reconoce que Dios le dio a Pablo una sabiduría. Dios le dio a Pablo una sabiduría. O sea, ¿te das cuenta, hermano, que tú puedes reconocer que Dios usa a otro? O de repente hay gente, hermano, que tú puedes estar predicando y tal vez no te tienen mucha empatía, no les caes tan bien. Entonces, a pesar que Dios te está usando, ellos no reciben, ellos no aceptan, ellos no abren su corazón a la palabra. ¿Por qué? Porque está predicando tal persona que no le reciben. Pero aquí Pedro, hermano, es una persona humilde y Pedro reconoce que en este caso en el apóstol Pablo había una sabiduría, hermano, que Dios le había dado. ¡Qué hermoso! Dios le había dado. ¿Podemos reconocer a otro? Usted, hermano, usted, hermana, usted que es predicador, puede decirle a algún hermano, sabe que hoy día usted predicó y sabe que yo quiero decirle que Dios lo usó, pero tremendamente, hermano. Sabe que quiero agradecerle al Señor porque Dios lo usó y reconozco que Dios le ha dado una tremenda sabiduría. Mira cómo dice Pedro de Pablo, nuestro amado hermano Pablo, amado. Oye, Pedro, sí, Pedro, hermano, tal vez tenía menos conocimiento, menos cultura, hermano, tal vez menos preparación teológica, en comparación en este caso a Pablo, pero Pedro, hermano, tenía algo que era humilde. Era humilde, podía reconocer que en otro había una unción. Había en este caso una sabiduría. ¿Cuál es la palabra que se ocupa aquí en el texto griego ahí? Se ocupa la palabra Sofía. Se puede escribir Sofía, S-O-F-I-A, o se puede escribir S-O-P-H-I-A. La P con la H también se pronuncia como F. Ya, Sofía o Sopía con H. ¿Ya? Y la palabra Sofía significa, naturalmente, que sabiduría. También significa habilidad. Habilidad, una capacidad tremenda, hermano. Y la palabra Sofía, que es traducido como sabiduría, la palabra, hermano, Sofía, viene de otra palabra griega. Se origina de la palabra griega Safes. Safes. Y la palabra Safes, ¿qué significa la palabra Safes? Significa claro. Oh, qué tremendo. O sea, Pedro está diciendo, oye, Pablo tiene una sabiduría, tiene una habilidad, tiene una claridad, tiene un entendimiento, tiene una profundidad que hay que reconocer que Dios se la ha dado. ¿Qué nos muestra aquello? ¿Ya? En Pedro, ¿qué hay? En Pedro hay humildad.
Oye, y qué lindo cuando un predicador le dice a otro predicador, a un pastor, a un hermano, oye, hermano, Dios lo usó, lo felicito. Un orgulloso hermano nunca va a decirle a otro, oiga, ¿sabe qué, hermano? Dios lo usó tan bien en la coordinación. Vea usted sus hermanos que son músicos. Le dicen a otro músico, a otro cantante, hermana, sabe que Dios lo usó grandemente en la alabanza. Dios me ministró, Dios me bendijo. Al escucharle cantar, al escucharle tocar el instrumento, al escucharle predicar, sabe que Dios le usó pero grandemente. Tremendo, hermano. Nos cuesta. Es tan lindo cuando de repente uno va a un culto y de repente en una prédica, uno predicó en algún lugar y resulta que alguien te dice, Dios lo usó, hermano, gracias por la palabra. No estamos hablando de lisonja. No estamos hablando de esa gente que te dice cosas, pero en realidad no las siente, te está diciendo por decir nomás. No estamos hablando de verdad que alguien le diga a otro, hermano, Dios lo usó, Dios le ha dado sabiduría, inteligencia, entendimiento. Yo me gozo, hermano. Me gozo cuando, por ejemplo, en el evangelismo que realiza la iglesia que dirige el pastor Hugo y el pastor Hugo hace un llamado y Dios lo usa y pasa a la gente. ¿Sabe que yo creo que en innumerables ocasiones le he dicho, ¿sabe qué, siervo? Qué lindo como Dios lo usó en el llamado, cómo la gente pasó. Qué maravilla, cómo Dios le dio palabra. Y tal vez alguien diga, claro, pero porque usted comparte con el pastor Hugo, porque tienen una comunión. No, porque hay veces que he visto predicar hermanos de la iglesia del mismo pastor Hugo en la calle y han hecho un llamado y Dios lo ha respaldado. Y ¿sabe qué? Yo de repente lo he estado viendo a ellos por el envío y les escribo a ellos y les digo, hermano, hoy día lo vi predicar. Oiga, qué manera de gozarme al ver cuando hizo el llamado y la gente pasó. Tremendo, hermano. Pero un soberbio, un altivo, las hermanas reconocen cuando Dios las bendice en un culto de hermanas, de Dorcas, cuando Dios usó a alguien. ¿Qué nos va a costar el decirle a alguien, Dios lo usó, hermano, siga adelante, pastora, siga adelante, Dios le usó en este trabajo, en esta actividad? Usted fue a un evento y, oiga, pero toda una organización tremenda, solamente usted llegó a gozarse. ¿Qué nos cuesta decirle al hermano, a la hermana, al que preside, decirle, usted organizó esto? Sí, hoy yo quiero glorificar a Dios, quiero honrar a Dios, porque Dios le dio una sabiduría para administrar, para dirigir, para organizar, para coordinar, para predicar. Lo felicito en el nombre del Señor, porque Dios lo usó. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Aquí, claro, aquí en Pedro, hermano, tal vez no había la exégesis, la profundidad teológica que había en Pablo, pero en Pedro había una humildad impresionante. Reconoció la sofía, la sabiduría, la habilidad, la claridad, el entendimiento que tenía el apóstol Pablo. No hace bien. Oye, hermano, te hace bien, me hace bien. Es saludable reconocer a los demás cuando hacen bien las cosas. Hermano Richard, es que hay algunos que de repente como que se taiman, se ponen soberbios. Sí, también hay de esos. Pero si usted ve que hay un hombre de Dios, que hay una mujer de Dios, que digamos que humilde, no cuesta nada. No cuesta nada. Si a usted de repente alguien lo atiende, usted visita un hogar y lo atienden bien, muchas gracias porque me atendieron bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Sabe lo que pasa? Que de repente somos altivos, somos soberbios, somos contumaces, somos malagradecidos. Nos cuesta reconocer. Nos cuesta reconocer cuando Dios le da algo a otro. ¡Qué tremendo, hermano! Oye, de repente, hermano, hay un mover del Espíritu. Dios usó a alguien, hermano, y la gente está tocada, está quebrantada, está meditando, otros están llorando, otros están danzando. Y hay gente que nunca en toda su vida le ha dicho a su pastor,
a su obispo, al hermano que predicó, a aquel que entregó la palabra, nunca le han dicho gracias porque fue una hermosa palabra, hermano. Dios lo siga usando. Dios le dio sabiduría, Dios le dio sofía, Dios le dio habilidad, Dios le dio claridad. Este es el hombre que Dios usó, Pedro. Impresionante. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Ve? O sea, oye, Pedro no tiene problema con reconocer que Pablo es un escritor avesado. Pablo es un escritor tremendo. Pablo es un escritor que Dios le ha dado sabiduría para escribir cartas. Recordemos que Pablo escribió, hermano, que Pablo escribió unas 13 epístolas. Y Pedro es un apóstol. Pedro es uno de los principales líderes de la iglesia primitiva allá en Jerusalén. Pero Pedro no se siente incómodo por reconocer a otro. ¿Se da cuenta, no? Pedro no dijo, no, mejor no lo voy a elogiar mucho porque esta carta probablemente va a ser leída en otra iglesia y después todos van a reconocer que Pablo tiene más unción, tiene más profundidad, tiene más sabiduría que yo. No. Pedro reconoce que Dios le dio aquello. Qué lindo, hermano. Qué lindo es tener ese sentir. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Oye, y en tantas cosas, en lo cotidiano, uno puede reconocer cuando Dios le ha dado algo a alguien. Ese es Pedro. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hay gente que de repente, hermano, está viendo al que Dios está usando, oye, y le gustaría que citara mal el texto. Le gustaría que al final de la prédica nadie se mostrara como receptivo, que nadie pasara delante allí a recibir fortaleza, que nadie se arrodillara en su puesto. Le gustaría, hermano, que hubiese un sentir de indiferencia y que en lo posible que el hermano se quedara o que el pastor se quedara en blanco y que no supiera qué predicar. Oye, ¿qué corazón tiene esa persona? Pero Pedro es un hombre espiritual. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Dios le había dado esa sabiduría. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. De casi en todas sus epístolas. O sea, Pedro sabía que Pablo había escrito varias epístolas. Y mira lo que dice luego, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas? ¿De qué cosas? De la salvación, de la doctrina de la salvación. Ese es uno de los énfasis de la predicación del apóstol Pablo, de las epístolas del apóstol Pablo. ¿Cuál es el énfasis? Hablar de la salvación, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y mira lo que dice luego, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ya, o sea, Pedro dice, Pablo tiene sabiduría, Pablo tiene entendimiento, Pablo tiene una profundidad tremenda, Pablo ha escrito varias epístolas. Pablo, uno de los tópicos que aborda es el tema de la salvación, de la paciencia que hay que tener para ser salvo, porque, escúchame, para mantenerte en Cristo necesitas paciencia. Para mantenerte en Cristo necesitas tener paciencia. Van a haber pruebas, van a haber enfermedades, van a haber situaciones conflictivas, van a haber problemas familiares, van a haber problemas congregacionales. ¿Y tú qué tienes que hacer? Mantenerte firme. Mantenerte firme, y para eso necesitas paciencia. Y Pedro dice, Pablo ha hablado de la parte soterológica como yo, y Pablo ha hablado cuán importante es tener paciencia en la salvación. Paciencia. Paciencia. ¿Qué palabra ocupa aquí el apóstol Pedro? Ocupa la palabra griega macrodumía. 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 Y esta palabra macrodumía es traducida como paciencia. También es traducido como resistencia. Resistencia. Oh, qué tremendo. No sé si alguien lo puede escribir. A ver si me pueden traer un poquito de agüita, de café. Gracias, mi hermano. Entonces,
Pedro está diciendo, yo he escrito del tema de la soteriología, la salvación. Pablo también ha escrito de esto. Ambos hemos escrito cuán importante es tener paciencia, porque cualquiera comienza la carrera, cualquiera puede comenzar haciendo una confesión de fe. Todos partimos ahí, que reconocemos a Cristo y es lo más glorioso. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Ya, pero a partir de allí hay que perseverar, hay que tener paciencia, hay que tener resistencia, hay que tener macrodumía. ¿Cuánta gente, hermano, que ha hecho la oración de fe y quedaron solo en la oración de fe? Y no han tenido macrodumía. ¿Qué es macrodumía? Paciencia, largura de ánimo, resistencia. Tremendo, hermano. Entonces, no es solo, hermano, que la persona diga la oración de fe y que después siga con su vida. No. Aquí, hermano, es hasta el final, es hasta el arrebatamiento, es hasta, hermano, cuando el Señor te llame a su presencia, en el caso que te llame a su presencia. Necesitamos macrodumía. Macrodumía. Tremendo, hermano. Entonces Pedro dice, Pablo también ha abordado estas temáticas. Cuán importante es tener paciencia. Cuán importante es tener macrodumía. Bendito sea Dios. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, aquí Pedro reconoce y dice, Pablo ha escrito de soteriología, Pablo ha escrito de la salvación. Pablo ha escrito de cuán importante es ser paciente para retener esta salvación tan grande. Pablo ha escrito de esto con una tremenda profundidad. Oye, esta profundidad es tal que incluso hay algunas que son difíciles de entender. Tremendo, hermano. Oye, Pedro, que es un apóstol, hermano, reconoce que Pablo ha escrito con tal profundidad acerca de la salvación, acerca de soteriología, acerca de lo que tiene que ver cómo obró la salvación, el plan de salvación. Tremendo. Romanos capítulo 8, 9, 10, impresionante. Las epístolas, tremendo, hermano. Entonces, Pedro dice, Pablo ha escrito con una profundidad tremenda, con una sofía del cielo, es decir, con una sabiduría celestial. Ve que hay una sabiduría que es celestial, hay otra que es animal, diabólica, terrenal, que tiene que ver con la astucia. En cambio, Pablo tenía una sabiduría, una sofía espiritual. Impresionante. Oh, qué tremendo, hermano, qué tremendo. Y Pedro dice, está en la profundidad que tiene Pablo al escribir, que hay cosas que son difíciles de entender. ¿Te das cuenta la humildad de Pedro? La humildad de Pedro. Pedro dice, oye, soy un apóstol, soy un ministro del evangelio, soy uno de los líderes de la iglesia, he sido uno de los que ha presidido la iglesia de Jerusalén, pero yo debo reconocer que hay cosas que ha escrito Pablo que no es que él haya sido enredado, que no es que él no haya sido claro, porque él tiene una sofía, una sabiduría de lo alto. Es que lo escribe con tal profundidad del espíritu que no es tan sencillo comprender cuando ya se habla con esa profundidad. Qué tremendo, hermano. Entonces, yo quiero que nosotros podamos también reconocer, así como Pedro,
que hay cosas de la Escritura que ha escrito Pablo, que ha escrito Daniel, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, parte del libro de Zacarías, ya que parte del libro de Ezequiel, que son escatológicas, proféticas, ya, o que tienen que ver con cómo Dios planeó la salvación, que no son fáciles de entender. Pedro aquí dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Tremendo, hermano. Ahora, Pedro dice, hay cosas que he leído de las epístolas de Pablo que son difíciles de entender. Pero no por eso Pedro dice, no hay que leerlas. Pedro tampoco dice, mejor no lean a Pablo porque Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Mejor no lo lean a él, léanme a mí nomás. Pedro no dice eso. ¿Por qué? Porque Pedro, hermano, lo que entiende es que aquellas cosas difíciles de entender están allí escritas para que nos esforcemos para entenderlas. Que nos esforcemos para entenderlas. ¡Qué tremendo! Hermano Richard, leo algunas partes de la Biblia que son difíciles de entender. Ah, correcto, pero si Pedro también reconoció que habían cosas que había escrito Pablo que eran difíciles de entender. Ahora, ¿esa es una razón para no esforzarnos? ¿Esa es una razón para no querer profundizar? ¿Esa es una razón para decir, mejor no voy a estudiar la palabra, me voy a saltar esa parte? Ah, no me gusta leer la genealogía, no me gusta leer el libro tanto, no me gusta, no, me la salto. No. Las cosas que son difíciles de entender tienen que despertar en nosotros el deseo de llegar a entenderlas. ¡Qué tremendo, hermano! Hermano, ¿ha leído la palabra? No. ¿Por qué? No, porque es muy difícil. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que te esfuerces. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le ponga empeño. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te entregues más al estudio de la palabra. Eso es lo que Dios quiere. No, que esto es difícil de entender. Claro, es difícil de entender, pero tú te puedes esforzar. Tú te puedes esforzar. ¿Qué cree usted que Pedro decía? Esta parte es muy difícil de lo que escribió, en este caso, de lo que escribió Pablo, así que no, esta parte mejor me la salto. No, Pedro, sin lugar a dudas, se trató de esforzar para aprender. Gracias, hermano Steven. Se trató de esforzar. Se trató de esforzar para entender. Se trató de esforzar para entender. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. ¿Te estás esforzando? Tenemos que reconocer, hermano, que hay partes que podemos entender de la palabra. Lo leemos a la primera. La entendimos. Pero hay otras partes que uno dice, ¿qué querrá decir esta parte? La estoy leyendo y en primera instancia no la comprendo. Pero sé que hay una iluminación. Ahora, si hay alguien que va a la Biblia y dice, no, yo leo todo lo que leo, lo entiendo de una, o que alguien de repente diga, hermano Richard, que usted todo lo que usted lee seguro que lo entiende. No es así. Hay un montón de partes que he leído la palabra y que no la he entendido, pero eso, ¿qué ha provocado en mí? ¿El decirme lo salto? ¿El decir no sigo leyendo? ¿O me ha movido a qué? A orar. O sea, cuando yo llego a una parte de la Escritura que no es sencilla de comprender, esa debería ser una razón, un estímulo, una motivación para ponerme a orar más. Voy a orar más. Porque el Espíritu Santo es el que ilumina la palabra. La palabra iluminar significa dar luz, dar claridad. Voy a pedirle al Espíritu Santo. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en una situación cuando yo leo algo de la palabra que no lo logre entender? ¿Qué debo hacer? Debo comenzar a entrar en una mayor oración y comenzar a pedirle al Espíritu Santo que inspiró la palabra a que me la enseñe a mí. Yo no sé cuántos pueden decir amén.
O sea, esto no solo tiene que ver con que usted agarre un diccionario, que eso es importante, que tenga un diccionario en español, si es que tiene los recursos, se puede comprar un diccionario bíblico, ¿ya? Pero no tiene que ver solo con leer, tiene que ver con que cuando usted llega a esa parte que no comprende, que usted reconozca en oración: Dios mío, esta parte no la entiendo. Espíritu Santo, ilumíneme la palabra. O sea, lo primero de lo primero es pedir al Espíritu Santo en oración, en ayuno: enséñeme la palabra, ilumíneme la palabra. 2. 1. Cuando usted llega a alguna porción de la Escritura que es difícil de entender, usted debe pedirle al Espíritu Santo que le ilumine esa palabra. ¿Qué hace usted, hermano Richard? Le pido constantemente: Espíritu Santo, ilumíneme. Espíritu Santo, ilumíneme. Cuando estamos en el local, cuando estamos en el cerro, en el monte, apartado allí. Yo no digo, hermano, esta parte, esto me lo sé, pero no. Espíritu Santo, ilumíneme. Deme sofía, deme entendimiento, deme habilidad, deme sabiduría de lo alto. Espíritu Santo, ilumíneme la palabra. Como dice el Salmo, la exposición de tus palabras alumbra. Alumbra, alumbra, alumbra. Qué lindo, hermano. 2. Si yo llego a una porción de la Escritura que es de difícil comprensión, ¿qué debo hacer? Dedicarle tiempo al estudio de la palabra. ¿Ve? Siempre tiene que ver con tiempo. Si quiero orar, necesito tiempo. Si quiero ayunar, necesito tiempo. Si quiero estudiar la palabra, necesito tiempo. Bendito Dios. Pero muchas veces, hermanos, somos mediocres. Somos absolutamente mediocres. No nos damos el tiempo. No nos estamos dando el tiempo para entender la palabra. Busca su iluminación. Busca la iluminación del Espíritu para entender la palabra. Estás mostrando dependencia hacia el Espíritu para comprender la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo invertimos en la lectura y estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo te estás acercando a la Biblia? ¿Como a un libro simplemente común? ¿O te estás acercando a la magnánima, gloriosa, excelsa palabra de Dios, como la palabra infalible, la palabra majestuosa? ¡Qué tremendo, hermano! Es el libro de Dios. Tremendo, hermano. Cuando Juan Canut de Bon, este gran predicador itinerante, cuando él se convirtió y posteriormente se dedicó a predicar la palabra en las calles, ¿sabe que en Juan Canut de Bon había un distintivo? ¿Cuál es el distintivo, hermano Richard? Había un tremendo distintivo. Ya que Juan Canut de Bon, hermano, entendía el valor de la palabra. ¿En qué sentido, hermano Richard? ¿Me lo puede explicar? Sí, te lo explico. En el sentido de que él sabía que la Biblia era el libro de Dios. Así le llamaba él a la Biblia. El libro de Dios. ¡Qué lindo, hermano! Cuando yo estaba estudiando este asunto, me gustó tanto cuando leí esa expresión. Cuando Juan Canut de Bon hablaba de la Biblia, decía el libro de Dios. ¿Cuánta dependencia tienes hacia el Espíritu para entender la Biblia? Qué tremendo, hermano. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Acerca de esto, aquí se está abordando un tema. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Vuelvo a leer. Acerca de esto, de esa temática que se estaba abordando allí. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y mira lo que dice luego el autor de los Hebreos. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Ve? Porque
Oye, de repente, hermano, el predicador se esfuerza, pero un montón, hermano, para enseñar la palabra. Se esfuerza un montón, estudia, hermano, lee, y resulta que la gente que lo está escuchando muestra una terrible indiferencia, una tremenda indiferencia, hermano. O algunos se están quedando dormidos, otros están aburridos, otros están metidos en el celular, en la misma prédica, están conversando con alguien. Tremendo, hermano. Entonces, tanto el oyente como el lector, como el predicador, tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pablo escribía con una profundidad tremenda, hermano. Por eso, hermano, es importante que usted y yo realmente, hermano, consideremos el estudio de la palabra de Dios. No nos movamos de manera negligente frente al estudio de la palabra. Usted, maestro de escuela dominical, usted tiene que estudiar más la palabra. Usted, pastor, usted tiene que estudiar la palabra, por supuesto. Usted, un hermano que se convirtió y quiere conocer más a Dios, usted tiene que leer la palabra. En definitiva, todos tenemos que leer la palabra. ¿Y qué hacemos con esa parte de la escritura que son de difícil comprensión? Tenemos que estudiarlas más. Tenemos que predicar, tenemos que preguntarle a algún maestro de la palabra, hermano, ¿de qué se trata este versículo? ¿De qué trata esta porción de la palabra? ¿Me la podría usted explicar? Y usted por ahí indaga, estudia, habla con su pastor. Oye, y eso es hablar del amor que usted tiene por la palabra. Pero hay gente, hermano, que llega a alguna parte que no le gusta o que le es de difícil comprensión y lo deja ahí. Por eso hay que leer con la dependencia hacia el Espíritu. Casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y mira lo que dice luego, las cuales, esas cosas difíciles de entender, que son muy profundas, las cuales los indoctos, o sea, eso hermano, que no se han dejado enseñar e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué tremendo, hermano. Impresionante. ¿Qué le parece? Oiga, pero qué tremenda es la palabra de Dios. O sea, hermano, hay porciones que son difíciles de entender de la escritura, que los indoctos, los inconstantes, eso, hermano, inestable espiritualmente, que donde no tienen consagración, donde no tienen estudio, donde no tienen búsqueda, donde no van a los discipulados, donde no se dejan enseñar, donde se autopastorean, donde se autoinstruyen, donde incluso ni siquiera llegan algunos hasta autoinstruirse, sino que lisa y llanamente, hermano, no le importa la palabra y después hablan cosas, hablan aquí, hablan allá. Pero hermano, mire lo que está diciendo usted, eso no es bíblico. No, es que así lo entendí yo. Ya, pero y usted lo estudió, usted se dedicó a estudiar la palabra, usted se dejó enseñar, usted le pidió asesoría al pastor en este punto, al maestro de la palabra, al obispo, al maestro de escuela dominical. No, solo que lo leí nomás y yo entendí eso, hermano, pero es que a usted le tocó la honra de predicar, sí, pero es que eso es lo que entendí yo. Y van torciendo la palabra porque nunca tomaron en serio la escritura. Ya, entonces hay algunos que, en vez de estudiar la palabra, dependiendo del Espíritu y dejándose guiar por los que Dios ha llamado, ¿sabe qué es lo que hacen? Simplemente aquellas partes que no las comprenden, o muchas partes de la escritura que las conocen de manera bien superficial, después la exponen, hermano, y la exponen sin ninguna supervisión, sin ningún estudio, nada, sino que lo leyeron un poco y después hablaron, hermano, y salieron con unas cosas pero tremendas. Y resulta, hermano, que después dejaron confundidos a todos los oyentes. Y hay otros que sí tienen estudios, pero comienzan a estudiar y a leer literatura y a creer literatura, hermano, que no es afín, sujeta, subordinada
de acuerdo a la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. O sea, están por un extremo los que son negligentes y no leen nada. Y está el otro extremo de esa gente que lee de todo y que va, pero que va leyendo de todo, literatura esotérica, agnóstica, de cualquier tipo de religión. Y no es que la estén leyendo para luego hacer una apología para refutar esa creencia, sino que van adoptando conceptos de las otras creencias, hermano. Entonces, cuando leemos las Sagradas Escrituras, tenemos que hacerlo con seriedad. Tenemos que hacerlo con seriedad. Oiga, se nos fue el tiempo, mis amados hermanos. Entonces, el centro de la enseñanza de hoy era precisamente esto: tomar en serio las Sagradas Escrituras. ¿Ya? ¿Hasta qué punto estamos tomando en serio, hermano Richard? Llegué a esta parte de la Biblia que no la entiendo. Ya, bueno, haga la pregunta, acérquese a su pastor y podemos explicarle la palabra, ¿cierto? Su pastor se la puede explicar, este servidor o otro hermano se la puede explicar, ¿cierto? Pero no seamos negligentes que, no, esta parte no me gusta, me la salto. Esta parte está difícil, yo la entendí así, pero no sé si la habré entendido bien. Pero me quedo con lo que yo tengo. No, pues si usted es sabio, va y le pregunta a alguien y le dice, hermano, yo leí esta parte, pero no sé si la entendí bien. Mire, usted que es predicador de la iglesia, usted que es el pastor, usted la entendió como yo. Mire, deje leérsela, mire, así dice, ya, este pasaje, y esto es lo que entendí yo. ¿Usted cómo lo entendió? ¿Me entiende? Y si usted de repente está leyendo la palabra y está leyendo cualquier otra cuestión, el Corán, los escritos budistas, y de repente usted está diciendo, uy, qué buena cosa encontré aquí. No mezcle la palabra con nada. La palabra es perfecta. El salmista dijo, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Otro texto dice, la suma de tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué tremendo, hermano. ¿Qué es lo que hacen los indoctos y los inconstantes? Tuercen la palabra, la tuercen. Pero ¿qué tiene que hacer usted y yo? ¿Qué tenemos que hacer? No torcer. No, tenemos que ser humildes y sujetarnos a lo que dice esta palabra recta, perfecta, acrisolada, gloriosa, bendita por los siglos de los siglos. Ya, mis amados, se me fue el tiempo. Déjeme su salud, usted puede hacer 3 acciones. Deje un like, deje su comentario y comparta el programa. Ya estamos a 30 de enero, amén. Si usted quiere que nosotros podamos continuar en Radio Fe 1460M, me voy a tomar un minuto, usted puede hacer su aporte económico. Ya estamos, imagínense, ya pasando al otro mes y necesitamos reunir los 300,000 pesos, $300, aparte del traslado y todo aquello. Entonces queremos animarle, mis amados hermanos, a que puedan contribuir con una ofrenda de amor, ¿ya? ¿Cómo lo hago, hermano Richard? Usted me puede escribir al más 569 53 18 65 85 y allí, mi amado hermano, yo le puedo dar alguna cuenta, ya sea para Chile o para el extranjero. Hermano Richard, estoy orando, amén. Le agradezco que esté orando por nosotros, pero hay que pagar el programa, ¿ya? Y el programa tiene un valor, 300,000 pesos, más el traslado, digamos 300 y fracción de dólares, más el traslado. Entonces, ustedes nos ayudan a poder pagar el programa y nosotros, junto a la hermanita Francesca, seguimos, hermano, enseñando la palabra gratuitamente, ¿ya? Nunca hemos cobrado por ir a predicar a algún lugar, ni por ir a enseñar a una casa, ni por estar en la radio, hermano. Y es el Señor el que toca los corazones. Hoy día yo le hablaba a unos hermanos de que es Dios el que toca los corazones y nosotros, hermanos, seguimos ejerciendo nuestro ministerio de la palabra y Dios toca a sus hijos y por eso podemos pagar, hermano, el programa y todos los gastos asociados, hermano, para poder seguir aquí en la radio. ¿Qué le pareció el programa? ¿Ya? ¿Le pareció interesante? O tal vez usted dice, no, esta temática es muy básica para mí. Bueno, puede ser muy básica para su erudición, para su profundidad.
Pero, hermano, para nosotros yo creo que es de gran bendición porque es una voz de alerta, ya para que tomemos en serio la palabra de Dios. Así que, mis amados, si usted quiere ayudarnos a reunir estos recursos, me puede escribir al WhatsApp. Muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía y me despido de ustedes, mis amados, con un Maranata. Salud desde acá, desde Santiago de Chile. Hermano, tanto a los hermanos chilenos como al extranjero. Me despido con un Maranata, el Señor viene. Es su programa Doctrina Apostólica.